El ejemplo 1.1 nos indica que dentro del área de trabajo de MATLAB es posible ingresar un comentario, para lo cual debemos de poner este símbolo de porcentaje y escribir nuestro comentario. Como podemos ver, no se ejecuta ningún comando. El ejemplo 1.2 nos sirve para buscar ayuda en un tópico específico, para lo cual debemos de poner help. Vamos a buscar forma y mediante esto ponemos enter y nos sale el comando de ayuda para el tópico que queremos buscar. El ejemplo 1.3 nos habla acerca de la utilización del punto y coma. Mediante la utilización del punto y coma después de una expresión, esto hace que al rato de ejecutar no sea visible para el usuario. Pero si nosotros no ponemos lo que es el punto y coma, eso se hace visible la ejecución de dicho comando. Vamos a poner el punto y coma, como vemos no se hace visible la ejecución. Ahora vamos a no utilizar el punto y coma y como podemos ver se nos muestra la ejecución de dicha matriz. El ejemplo 1.4 nos habla acerca cómo podemos determinar la salida del formato por la pantalla, para lo cual podemos escribir esto. Con este comando lo que nos hará es mostrar 4 dígitos decimales. Como podemos observar, nos salen 4 dígitos decimales. Como podemos observar, con este formato nos salen 14 cifras decimales. Y con este formato nos sale una notación científica corta. En el ejemplo 1.5 nosotros podemos realizar varias operaciones aritméticas, por lo cual nosotros vamos a insertar la siguiente operación. Como podemos ver, nos sale el resultado. También podemos insertar diferentes operaciones. Y como podemos ver, podemos sacar diferentes operaciones. En el ejemplo 1.6 nos menciona que las operaciones en MATLAB siguen un orden estricto según los caracteres que nosotros vamos insertando, por lo tanto vamos a insertar este ejemplo. Vamos a dar valores y vamos a insertar la operación. Y ahora vamos a insertar nuevamente otra operación. Como podemos observar, MATLAB no reconoce los caracteres si nosotros no especificamos bien qué operación queremos realizar. Como podemos ver en la primera operación, MATLAB resolvió de izquierda a derecha, mientras que en la segunda resolvió los símbolos agrupados en los paréntesis y posteriormente la división.
En el ejemplo 1.7 de MATLAB nos especifica que también podemos realizar lo que son las funciones matemáticas, para lo cual vamos a poner un ejemplo. Queremos calcular el coseno de pi dividido por 3. Como podemos ver, las variables nos aparecen en escalares. El ejemplo 1.8 nos sirve para definir un vector fila y un vector columna. Como podemos ver, tenemos nuestro vector X y ahora vamos a insertar nuestro vector Y. Como podemos observar, nos sale nuestro vector Y. También podemos hacer lo que es mostrar el tercer elemento del vector X. Y también podemos mostrar el quinto elemento del vector Y. También lo que podemos hacer es realizar una operación. Damos Enter y nos sale la respuesta de la operación que hemos planteado. En el ejemplo 1.9 podemos definir un vector X con los elementos espaciados igualmente por una unidad. Para esto vamos a realizar el siguiente ejemplo. Vamos a crear un vector que empiece con -2 y termine con 4 con incrementos de 1. Como podemos ver, hemos creado nuestro vector. Nosotros para crear dicho vector tenemos que utilizar lo que son los dos puntos. En el ejemplo 1.10 lo que vamos a crear es un vector Y espaciado con elementos de 0.5, para lo cual vamos a insertar nuestro vector. Este va a ir desde -2, ponemos el espaciado y va a ir hasta 4. Damos Enter y como podemos ver nos sale nuestro vector. En el ejemplo 1.11 también se puede utilizar la notación con dos puntos. Para eso vamos a realizar el siguiente ejemplo. Vamos a escribir z es igual a x. Entonces vamos a crear el vector de z con x elementos que comienza desde x2 a x6, para lo cual le hemos creado nuestro siguiente vector. Ahora vamos a realizar otro ejemplo, que vamos a crear nuestro vector W que contenga nuestros elementos de Y2 hasta Y6. Como podemos ver, hemos creado nuestro vector W. En el ejemplo 1.12 vamos a crear un vector X dado con n elementos, para lo cual vamos a aplicar el siguiente ejemplo. Como podemos ver, vamos a crear el vector X con 5 elementos en el intervalo de 1 a 2.
Además, podemos complementar que en el ejemplo podemos ver el vector que tiene 5 elementos acomodados entre 1 y 2, igualmente espaciados. En el ejemplo 1.13 vamos a crear un vector X con elementos de forma logarítmica, para lo cual vamos a insertarle el siguiente comando. Como podemos ver, hemos insertado nuestro comando y por lo ende nos salen los elementos de forma logarítmica, con el 10 inicial y nuestro 10 elevado al exponente final. En el ejemplo 1.14 se puede usar vectores con MATLAB para generar tablas de valores con funciones, para lo cual vamos a insertar los siguientes comandos. Entonces vamos a crear el vector X con 11 valores entre 0 y 1. Vamos a crear otro vector. Y vamos a poner también este comando. Vamos a escribir los dos vectores X y como en columnas. Vamos a utilizar lo que es el apóstrofe para transponer los vectores. Damos enter y como podemos ver se nos ha hecho la operación y se nos ha ejecutado el comando. El ejemplo 1.15 nos señala otra forma de utilizar los dos puntos con el siguiente ejemplo. Vamos a insertar el siguiente comando. SQRT y vamos a insertar nuestra operación. Vamos a poner el apóstrofe, vamos a cerrar el paréntesis, damos enter y como podemos ver se nos ha ejecutado nuestra expresión.